Yo estuve durante mucho tiempo negado a ver sitcoms. Todo el concepto que giraba alrededor de ellos me daba un poco igual y por lo mismo que consideraba que era humor gringo, no me llamaba la más mínima intención el consumir este producto. Sin embargo, mi mejor amiga me forzó a ver Friends de inicio a final. Me negué rotundamente durante años. Mi corazón otaku se negaba a ver otra cosa en ese entonces. Pero eventualmente, tras la presión, cedí. Y en menos de un mes me terminé por ver los 236 episodios de Friends. Antes de que me diera cuenta, ya ni siquiera los veía con ella, se convirtió en parte de mi rutina. Levantarme, hacerme un café antes de ir a la universidad o al trabajo y poner un par de capítulos de Friends. Esa sitcom me llevó a otra y así eventualmente. Pero ustedes saben que es difícil vencer la magia de esa primera serie que te introduce a un nuevo mundo. Eventualmente me encontraba teniendo un pensamiento en mi mente, uno que jamás había cruzado por mi cabeza: la ciudad de Nueva York. En los momentos en que me sentía solo o deseaba salir a conocer un poco, el parque de Central Park, diferentes escenarios que aparecían ya sea en Friends, en How I Met Your Mother o en Seinfeld, aparecían ininterrumpidos en mi cabeza. Tomar un café con tus amigos en una cafetería rústica, ir a un bar en el centro de la ciudad a convivir. El hecho de que estas ideas siquiera cruzaran la mente de alguien que objetivamente critica constantemente a Estados Unidos me sorprendió bastante. Y entonces no pude evitar preguntarme, ¿por qué me pasa esto? Especialmente considerando que no era la primera vez que este pensamiento cruzaba mi mente. Ya lo había vivido antes. Esa idealización de un lugar que nunca he conocido. Después de todo soy otaku, por lo que Japón, país en el que en mi vida he estado siquiera cerca, fue durante mucho tiempo mi país soñado. No de turismo, que eso lo sigue siendo, sino de establecimiento. Ansiaba vivir ahí. Lo único que sabía de él era a través de animes y videojuegos, ni siquiera por aquellos shonen populares, sino por la cotidianidad de los slice of life. Ir a caminar a la escuela, platicar con amigos, ir a la tienda cercana por tu manga o novela esperada. Investigando sobre ello, el concepto anemoya salió un par de veces. Término acuñado por el escritor John Quenning, utilizado para describir el sentimiento similar a la nostalgia por un lugar o una época que nunca viviste. Parece ser que tu mente construye una simulación de cómo sería ese lugar a partir de todo lo que has visto y escuchado sobre él, y eventualmente sientes el anhelo real de vivir esa simulación. Parece ser que los medios que consumimos crean representaciones tan perfectas que terminan sustituyendo a la realidad misma. Esta hiperrealidad se vuelve para nuestra mente más real y deseable que el mundo físico, empujándonos a desear el confort de una ciudad que en la práctica no existe, aunque parece ser que hace especial ruido ante aquellos que están más insatisfechos con su situación actual. Y entonces uní los patrones. Aquello que amamos de las sitcoms es precisamente su simplicidad, pero sobre todo la cotidianidad. El éxito de estas series no nace de las tramas complejas o personajes excelentemente construidos. Pueden estar, por supuesto, pero no son la base de las historias, son un complemento de ellas. La razón de su éxito es que se forman como parte de tu rutina. Como de adolescente siempre veía mis animes de slice of life, de romance al regresar de la secundaria, y deseaba constantemente tener un romance de ese estilo en Japón. Y ahora, de adulto, antes de ir al trabajo, tomaba una taza de café con otro pensamiento intrusivo constante, deseando tener esa vida en Nueva York. El problema total de la idealización. Y es que realísticamente ver la vida de esa manera era ridículo. Jamás había ido a Nueva York y mucho menos a Japón. Desconocía la gastronomía, las costumbres, la cultura. Quiero decir, aquí empanizamos el sushi. El estilo de vida en sí mismo como genuinamente es, no como los medios nos lo muestran. Y es que pensando de manera objetiva, es evidente que la vida no sería como una sitcom o como un anime. Pero si todo se pudiera vencer con la objetividad, el mundo sería muy diferente a como es ahora. Somos sobre todo seres emocionales y muy dentro de nosotros queremos equivocarnos. Queremos pensar que esa vida social de Friends o ese romance escolar de Oregairu sería posible eventualmente. Y eso nos lleva al sentimiento de insatisfacción que dije anteriormente. No estoy diciendo que debes odiar tu vida actual para sentir interés por este tipo de idealizaciones formadas alrededor de una serie, sino que al menos una parte de ti debe estar insatisfecha con ciertas áreas para entonces terminar atrapado en este bucle de idealización. Por ejemplo, supongamos que acabas de cortar con tu novia por el motivo que haya sido. Te va bien en el trabajo, tu familia te ama y realísticamente hablando te sientes satisfecho con tu vida. Simplemente en este
momento de vulnerabilidad, te encuentras relacionalmente insatisfecho por cómo resultó tu relación. En ese estado optas por ver una serie. No somos espectadores pasivos, elegimos activamente qué medios consumir para satisfacer necesidades psicológicas específicas, como la compensación afectiva o la reducción de la soledad. Por ejemplo, personalmente cuando tengo un mal día, casi por reflejo pienso en querer ver el anime Grand Blue, para aunque sea intentar mejorar un poco el día de mierda que acabo de tener. Por lo que una sitcom en la que el personaje encuentra su amor verdadero, donde tiene sus conflictos, sí, pero que al final terminan juntos, o un anime de romance donde el amor lo puede todo, e inclusive a pesar de los problemas la pareja sobrevive al final de la historia, tarde o temprano, dependiendo en qué medida consumas esos medios, te verás pensando o deseando mínimamente una vida como esa. Todos los que están dentro de la comunidad del anime y manga hemos visto el aumento en turistas, pero sobre todo residentes extranjeros que últimamente han ido a vivir a Japón. Y con ello, la realidad de vivir en este país ha estado saliendo a la luz, las claras diferencias culturales y el cómo el extranjero batalla constantemente con una cultura que no está muchas veces dispuesta a aceptar foráneos. Y claro, no es por culpabilizar al país que se encuentra con sus razones históricas para rechazar el cambio. Por ejemplo, justo ahora hay un drama enorme en las redes sociales con un streamer español que vive por allá y se ha dedicado a hacer cosas detestables en streams con gente nativa del país. Pero el hecho está presente. La gente ha tenido que ir a vivir ahí para darse cuenta de la realidad que se vive en ese país. Y lo mismo pasa con lo que llamaré fenómeno Friends. Friends creó una idea que se popularizó en Estados Unidos y que hoy en día muchos comentan seguir teniendo pesadillas con experiencias de roomies, especialmente en una ciudad como Nueva York, donde vivir solo en un apartamento diminuto es prácticamente incosteable, teniendo la obligación prácticamente de, si quieres vivir ahí, tener que conseguir roomies. Y es que Friends creó este ideal de vivir junto a gente, este ideal de que al vivir con alguien serán mejores amigos para siempre y la vida sería como la serie, cuando bueno, todos aquellos que hayan tenido roomies saben la realidad de este tipo de situaciones. Gente que termina por contar cómo esta serie terminó creando una invasión de espacio por parte de su compañero de cuarto, un exceso de confianza y en general situaciones de carencia de límites dentro del hogar que estaban compartiendo, nacido precisamente de este fenómeno causado por la sitcom. Pero no es solo sobre las situaciones específicas nacidas de la serie en sí, sino es como el título del video, la ciudad en sí misma, Nueva York. ¡Nueva York! Una de las urbes más habitadas del mundo, es conocida mundialmente por la Estatua de la Libertad, los rascacielos y las centenas de series y películas producidas idealizando a la ciudad. Japón no se queda lejos con Tokio, pero en esencia estas dos ciudades, a pesar de ser el origen de una idealización turística, gracias a aquello que vemos en ciertos productos, no se convierten en problemáticas hasta que el factor cotidiano entra en acción. Porque sí, en efecto, ver en Spider-Man los rascacielos es imponente y te hace querer verlos, o ver en Steins Gate Akihabara te hace querer visitar el paraíso del anime. Pero no es hasta que entramos a la cotidianidad, aquellas series que venden no necesariamente el plano ideal, sino el plano cómodo para el espectador, que los problemas de la idealización realmente salen a la luz. Y no es simple casualidad que sea así. Hay algo en cómo funciona nuestra cabeza que hace que lo cotidiano cale mucho más profundo que lo espectacular, ya que entre más real o plausible te parece algo que ves, más fuerte es el efecto que tiene sobre tu propia percepción del mundo. Nadie sale de una película pensando que de verdad puede columpiarse entre edificios como si fuera Spider-Man, porque tu cerebro automáticamente lo etiqueta como fantasía. Pero ver a un grupo de amigos tomando café en un sillón o a un estudiante caminando a la tienda por su manga con una chica que le gusta, no activa esa misma alarma. Se ve posible y se ve literalmente cotidiano, y por eso te cala distinto. Eso terminaría por explicar por qué a los que se fueron a vivir a Japón les cayó como balde de agua fría la diferencia cultural y por qué tantos que fueron a Nueva York esperando un estilo de vida de sitcom se dieron cuenta de la difícil realidad que se vive en una de las ciudades más sobrepobladas del mundo. No fue que el país o la serie les mintieran con explosiones o que iban a tener superpoderes sacados de un isekai. Fue que les vendieron una versión del ordinario, y lo ordinario no lo cuestionamos con el mismo filtro con el que cuestionamos lo extraordinario, lo ficticio. De hecho, dentro de la comunidad otaku ya está hay un término para esto, Seichi Junrei.
Así se le dicen a los fans que viajan a los lugares reales que aparecieron en su anime favorito. Es un fenómeno tan grande que hasta el gobierno japonés lo adoptó como una estrategia turística, significando que no estamos hablando de 4 otakus locos idealizando un país, estamos hablando de un patrón tan extendido que se está convirtiendo en un impulso turístico, en una industria. Y honestamente no lo critico porque perfectamente sería yo el que hace ese tipo de turismo. Entonces les diría que no. La solución no es apagar el anime y las sitcoms y vivir en la realidad como dicen algunos. Existe una distinción entre dos tipos de escapismos. Uno de autosupresión, donde solo te alienas de tu vida sin hacer nada con esa fantasía, y uno de autoexpansión, donde la fantasía te empuja a moverte, a buscar ese grupo de amigos que sí puedes construir aquí y a identificar qué pedazo de esa vida sí es replicable sin necesidad de cruzar el Pacífico, porque no se trata de una cuestión de geografía o de cultura. Al reconocer que lo que busco no es un lugar sino una sensación, la idealización se vuelve más evidente y al mismo tiempo muchísimo más comprensible, ya que no estamos locos por querer vivir la vida de nuestros personajes favoritos, estamos buscando una sensación de pertenencia, de comunidad, de certeza emocional. Y si algo he aprendido de todas estas series sitcoms y animes, es que esa certeza es construida deliberadamente y con cariño por los autores, pero también, y esto es lo que ya inicia para cerrar este ensayo, es que esa certeza también se puede construir en la realidad. Porque sí, Nueva York no es un set de grabación y Tokio no es un escenario de anime. Pero la amistad genuina, la rutina compartida, la pequeña alegría de un café bien hecho antes de empezar el día, eso sí que puede ser real con un poco de esfuerzo en tu realidad, ya que el problema no está solo en idealizar, sino en olvidar que la magia de tu cotidianidad no necesita una ciudad icónica ni una banda sonora de fondo. La puede tener tu propia casa, tu propia ciudad, tu propia vida, si aprendes a mirarla con los mismos ojos que ves tus series favoritas.